De manera que hoy día la confidencialidad pareciera que va reemplazando al criterio que habíamos establecido con mucha rigurosidad por siglos, el secreto médico, como parte del secreto profesional. De manera que hoy en día, casi siempre escucharán ustedes hablar de la parte mixta, ¿no? El secreto y la confidencialidad. O sea, un poco que abarca el pasado y el presente y probablemente el futuro. Pero también podríamos soslayar el secreto y hablar de confidencialidad como elemento central. Mira que hoy en día, probablemente, y eso no lo puedo determinar yo, lo determinará la tradición médica como vaya desarrollándose a lo largo del futuro. Muy bien. Entonces, en este sentido, ya debemos recordar todos estos elementos que son fundamentales para entender los orígenes y la vigencia que tiene el secreto y la confidencialidad. Con eso creo que uno ya tendría el derecho, la capacidad de entender el proceso. Bien, el secreto, señores, como ustedes saben muy bien, es un tema que es inherente al ser humano per se, más allá de las normas, de las reglas y las disposiciones. Todos tenemos una vida, pues, probablemente intensa de nuestras creaciones internas. O sea, cada uno de nosotros genera una serie de ideas, de pensamientos, de aptitudes, de conocimientos, de querencias, y puede ser de todo lo contrario. Pero es del mundo abstracto que tiene nuestra capacidad mental y que está muy bien ubicada en el sistema nervioso de nuestra organización mental. De manera que este secreto definitivamente tiene pues que ver muchísimo como algo que, de acuerdo a la definición, viene del secretum, ¿no? Que viene del latín y que de alguna manera se describe lo mismo que se ha entendido de la privacidad y de la intimidad, y que es aquella información que cada uno de nosotros, con mucho sigilo, con mucha, digamos, eh, precisión establece de esta información que cada uno de nosotros lo considera como sagrada, como reservada, y que de alguna manera está establecida en cada una de las personas, ¿no? En el caso de las profesiones, en las profesiones. De manera que el secreto pues abarca todo este número de situaciones en las cuales la información que cada uno de nosotros considera pertinente la va a establecer dentro de sí mismo. Y en ese sentido, el secreto pues está como un derecho privativo de cada uno de nosotros, que se conservará mientras uno lo considere conveniente, ¿no? Entonces, solamente podemos entonces eh, tener las posibilidades de esto que está establecido universalmente, ¿no? Estos tipos de secretos ya han sido descritos, están no solamente en medicina, ni mucho menos en ética, está escrito ya en la literatura de todos los tiempos. Y se habla de este secreto natural que obliga en virtud de la naturaleza del hecho, ¿no? Las intimidades que cada uno de sus vivencias tiene, ¿no? Cada uno de nosotros, a partir ya de su adquisición de la capacidad mental de razonar, va a generar una cantidad enorme de información, de vivencias que tienen que ser guardadas en cada uno de nosotros. Nuestras apetencias, nuestras actitudes positivas hacia las demás personas, a nuestros padres. Asumo que la generación ya de ideas relacionadas a la vinculación de hombre-mujer, de hombre-hombre, hombre-mujer-mujer, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones, pues, vienen a participar nuestro bagaje de información personal. Y eso, en el fondo, es lo que podemos denominar el secreto natural, ¿cierto? Y que esta información que obtenemos debe ser, pues, de alguna manera respetada. Cualquiera de nosotros puede enterarse de cualquier situación en nuestra vida cotidiana, en los contactos estudiantiles. Hay un montón de información que ustedes pueden acopiar y que va a ser un derecho de la persona que ustedes tienen que, de alguna manera, guardar, ¿no? Si no, entraríamos pues al famoso chisme, ¿no? O sea, inmediatamente uno comienza a comunicar a los demás. En tanto, el secreto prometido ya es el secreto que se establece entre dos personas que por convivencia
de alguna manera han tenido un compromiso. De manera que este conocimiento genera una obligación, ¿no? O sea, si alguno de ustedes o entre ustedes, pues transmite información que considera vulnerable a ser conocida por el resto de personas, se crea un secreto prometido. Y por último viene el secreto confiado, que es el secreto que practicamos los médicos. Es cuando el enfermo, en confianza, transmite la información que el médico le solicita o la información que el paciente quiere transmitir. De acá entonces viene el concepto de confidencialidad que hemos mencionado, ¿no? Ya no es el secreto ni natural ni prometido, sino es el secreto de la confianza. Es por eso que esta, digamos, virtud se convierte en un elemento fundamental de la relación médico-paciente. O sea, ustedes, nosotros, los médicos, no podemos divulgar información de nuestros enfermos. Por eso a veces llama la atención como los estudiantes de medicina, los médicos en general, los propios médicos, estamos en la potencial capacidad de transmitir información de otros enfermos. Nadie puede agarrar el teléfono y decirle, mira, oye, Pedro tiene tifoidea o mira, acaban de operar de la próstata al profesor tal. Nadie puede decir, oye, mira, a nuestro colega le han detectado cáncer, cosa que a veces nosotros con mucha ligereza. Entonces, eso creo que incluso de nuestros familiares, yo no me atrevería a llamar por teléfono a otra persona para comunicar que mi primo hermano le han operado de una enfermedad terminal. Si no tengo la autorización de él, yo no puedo hacer eso. Y ahí viene el concepto de la confianza. Y esto implica, mire, como hemos visto también la posibilidad de que el conocimiento adquirido de otra persona no estamos autorizados a revelarla, sino es por aprobación directa del propio interesado. Y esto implica, señores, historias clínicas. Y esto implica diagnósticos que se hacen en las instituciones de salud cerradas, donde la información puede circular con facilidad en el ámbito, en los corrillos, en los lugares de descanso de los médicos, en el cafetín, ¿no? Pues ahí pues comenzamos a proponer información y los estudiantes son muy especializados también a preparar información. Quizás hay alguna información que es factible de ser diseminada, ¿no? Por ejemplo, un caso interesante. Entonces alguien podría decir, bueno, en la cama tal hay un paciente con una enfermedad muy especial, a ver, puede despertar ese interés, ¿no? Quizás ahí estamos ya violando de alguna manera la confidencialidad, pero quizás los fines puedan justificarla. Pero en general no estamos en la capacidad ni el derecho de hacerlo. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con eso. Muy bien. La historia del secreto, pues entonces tiene pues sus bemoles, ¿no? Ya si hablamos del juramento hipocrático que tiene una antigüedad rayana en 2000 años, aunque no es la historia de la humanidad, ¿no? Supongo que en la historia antigua deben haber ejemplos muy importantes de secretos, no precisamente médicos ni profesionales, pero otros secretos que pues seguramente las civilizaciones antiguas, en el enorme desarrollo que tuvieron al inicio, ¿no? Nadie puede negar que, por ejemplo, Egipto tiene 4000 años de antigüedad a la era cristiana. Hace 6000 años ya los egipcios tenían normas, leyes, los asirios, los babilonios, en el Extremo Oriente ya había una serie de situaciones que incluyo, no tengo el conocimiento para afirmarlo, pero tendrían algún tipo de secretos arcanos que eran propios de los sacerdotes o de los grupos de élite o de los grupos iniciáticos que se formaban, ¿no? Luego ya en la Edad Media, aparentemente el código hipocrático tuvo de alguna manera una influencia que perduró a través de los siglos. Eso no se puede negar. A pesar de los siglos y a pesar de los cambios y de las grandes movilizaciones de pensamientos de los seres humanos durante más de 1000 años, el secreto profesional todavía quedó ahí establecido como una manifestación hipocrática, ¿no? Por lo menos en Occidente. Luego ya comenzó a tenerse más conciencia del secreto y ya los médicos se aprovecharon del secreto y ya pasados ya en el siglo moderno
y contemporáneo, el secreto ya se estableció como un derecho del médico. O sea que esto también quizás tuvo una distorsión, ¿no? Porque el paternalismo hipocrático tuvo una gran influencia en el desarrollo de la medicina de todos los tiempos. Y los médicos modernos y contemporáneos probablemente tuvieron una gran influencia, muy importante. De manera que ya en los siglos prácticamente 19 y 20 el secreto ya estaba establecido. Y los códigos de ética y las normas legales establecían lo que el secreto como un elemento fundamental. Dudes! Nadie había hablado de la Hello. confidencialidad, por supuesto. What year is En this? cambio, en el siglo XX y en el siglo XXI, a través ya de los grandes movimientos que implican el reconocimiento de los derechos humanos y todos esos elementos, la cosa pues se modificó de una manera muy importante, ¿no? De manera que hoy día hablamos de protección de los datos personales y otras normas, leyes que cubren las expectativas de la información, sobre todo en salud, pero también, obviamente, la información en general. Hoy hay normas establecidas a nivel universal y local sobre la protección de los datos, la famosa Big Data. Hoy día que la información puede ser recolectada en cantidades enormes, hoy día que la privacidad humana está en telejuicio, hoy día que las grandes corporaciones que tienen estos programas universales, como Google, Instagram, qué sé yo, y una media docena redes sociales que son capaces de acumular información que no estamos, que no están autorizados a revelar. De manera que cualquiera de nosotros pues está como un libro abierto, porque la información que se recoge nos ha permitido clasificarnos en familias, en grupos, en profesiones, en etcétera, etcétera, y estamos vinculados a muchísima gente que hemos conocido en nuestra vida sin ningún tipo de restricción. De manera que hoy día ustedes pueden acceder en las bases de datos de estas series cualquier información que antes era considerada privacidad. Sin embargo, ya digamos, la debilidad humana de buscar contactos, de hacerse conocido, de brillar o lo que sea, ha permitido todo lo contrario, ¿no? Que nosotros más bien somos los que propongamos la posibilidad de estar pues en todas las redes, el famoso influencer y todas estas gentes que han permitido que de alguna manera ya estas condiciones de confidencialidad van sido por al otro lado, ¿no? O sea, pero probablemente si ustedes tuvieran a bien guardar información que consideran confidencial, muchas veces las redes no permiten eso. Por eso es que ustedes ven en la farándula cómo se ventilan las intimidades de las personas, ¿no? Promovidas por las propias secciones de espectáculos, ¿no? Están a la casa de lo que hace uno fuera de su vida, en su vida cotidiana, fuera de los fueros de la intimidad establecen, ¿no? La vida íntima de las personas, las relaciones personales entre las personas de cualquier tipo, ¿no? Eso que estamos en un siglo donde a pesar de que la confidencialidad es el elemento más importante, es un siglo donde se hace tabla rasa de estos conceptos. Bien, entonces en este sentido, ya en la medicina pura, para no dejar de mencionar el concepto famoso, pues, que permitió a través de los siglos que el famoso secreto hipocrático se difundiera de una manera tan efectiva durante tantos siglos, ¿no? Bueno, es que también en el sentido paternalista, el médico considerando de que la información del paciente podía ser dañina, de una manera de protegerlo, de quitarle esas cargas, probablemente generó esa idea de que el médico tenía el derecho de guardar la información para no dañar la susceptibilidad del enfermo. Y con ese criterio tan simplón, duró siglos y llegó hasta nuestros días. El secreto pues era comedia de todos los tiempos. Incluso el famoso Gregorio Marañón, cuando empezó a divulgarse la información y hubo una tendencia contraria al paternalismo, opinó, no dijo, la información es una moda reprobable. Para él, el médico no tenía ninguna obligación para transmitir la información del paciente que él considerara pertinente.
y guardaba lo que él consideraba pertinente, ¿no? De manera que este modo paternalista ha durado siglos. Y digo que así en su momento probablemente haya tenido algún tipo de importancia, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No podemos soslayarlo. Sin embargo, creo que es de vital importancia entenderlo. Muy bien. Entonces, en este sentido, en su evolución, de poco a poco, ya con las corrientes sociales, ya con la intromisión de las normativas legales, no se olviden del Medical Ethics de Thomas Percival, el personaje que hizo su primer código de ética, ya comenzó la idea de que había un conflicto. Entonces ya él se dio cuenta de que no era tan fácil mantener el secreto profesional y sabía que a pesar de que no había una certeza, no estaba muy bien establecido. Entonces ya creó un criterio de duda que me parece razonable. Ya en los tiempos modernos, en el método del deliberativo emergente, de que la bioética propicia y del utilitarismo también forma parte de hoy, que establece la autonomía, y esto es un elemento importante, no olviden que quienes crearon de alguna manera la autonomía como un elemento filosófico básico de la vida humana han sido, entre otros, los utilitaristas, sí, sobre todo Stuart Mill, refleja que la anatomía es el elemento central, y lo mismo establece Kant. Kant es uno de los principales abanderados del concepto de la autonomía humana. Miren, esto comparado con los siglos anteriores, con ese corte transversal hacia atrás, imagínense, no había en la historia de la humanidad más que la presión de las grandes, digamos, monarquías o regímenes dictatoriales que han surgido y desarrollado a lo largo de la historia. ¿Qué espacio podía haber en un sistema no democrático para el respeto al secreto, a la persona o a los derechos de las personas? Ha tenido que venir los derechos humanos, ha tenido que cambiar la mentalidad del mundo para que recién hoy en día la confidencialidad como un elemento importante en la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, ya eliminándolos del problema vinculado fundamentalmente con la información de salud, el secreto comienza a tener ya una cierta fortaleza. Y miren, ya que hablamos de derechos humanos, ya que hablamos de la famosa bioética que conocemos y que se entroniza con mucha claridad en esta famosa declaración del año 2005 respecto a la privacidad, establece con claridad, ¿no? Miren, aquí ya este es el fundamento que ustedes deben tener ya de aquí para adelante, ¿no? La privacidad, la confidencialidad de la información debe respetarse. Ese es el principio básico. Ya no secreto, ya, pues secreto es algo que yo lo administro, eso no es mi albedrío. En la mayor medida posible, esa información no debería utilizarse o revelarse para fines distintos que se determinaron para su acopio. De manera que si nosotros tenemos información de nuestros enfermos por razones de la salud, orientados a un manejo, un tratamiento, ahí queda. No puede ser diseminado, salvo que por razones de necesidad haya que transmitir a una segunda opinión, a una junta médica o a un proceso ya de desarrollo eh, terapéutico posterior de ampliación del manejo. Entonces acá pues con claridad nos están diciendo de que incluso las normas establecen, como verán, que hasta después de la muerte. O sea, el código de ética del Colegio Médico es enfático. La privacidad le corresponde al individuo hasta después de la muerte. Por lo tanto, como verán ustedes, a veces en la morbosa idea de buscar
información de la privacidad. Muchas veces uno cuando alguien se muere va a buscar de qué se ha muerto. Claro que cuando es de conocimiento público, indudablemente es de interés público, ¿no? Porque hay que saber por qué se murió, pues lo asesinaron, que tuvo, ¿no? Acaba de fallecer una importante eh, eh, política de una buena actuación en el terreno de los derechos humanos. Esta señora ha fallecido y nos hemos enterado a través de las comunicaciones que ha fallecido de una intervención quirúrgica de alta gama, como dicen, del sistema nervioso, ¿no? Del cerebro. Entonces, indudablemente, esa información, quizás por ser pública o por tener algún interés para obviar, pues, de pensar que se hubiera muerto de otra situación en estos tiempos de violencia, ¿no? De manera que o sea, los periodistas tienen que tener mucho tacto en hacer que esta información alcance, pues, los niveles que supuestamente debe hacer. En general, no debería ser así, pero por una cuestión, cuando ya son personas públicas, pues evidentemente la muerte tiene que estar en condiciones de conocimiento de todos. Muy bien. Este, la Organización Mundial de la Salud también, ya desde los años 48, 49, establecía la importancia del secreto médico como un componente esencial. Y hablamos, ¿no? La confidencialidad es fundamental para la relación médico-paciente y que garantiza indudablemente una buena relación médico-paciente. Eso ya no podemos dudarlo, ¿no? De manera que los médicos debemos tener esa característica y tener, de alguna manera, tomarla en cuenta como un elemento central, ¿no? Y debe ser, la revelación de la confidencialidad debe ser excepcional y solamente podrá hacerlo cuando tenga justificación, salvo que la ley lo exija, ¿no? Ustedes saben que el Poder Judicial puede obligar, dentro del juicio obviamente privativo, obligar a cualquier persona a revelar cualquier tipo de secreto, ya sea, salvo el confesional, ¿no? Salvo el confesional. Y ahí sí creo que se opondrían por cuestiones religiosas, y tampoco creo que a nadie le obligarían a revelar secreto confesional, pero el secreto periodístico, el secreto bancario, el secreto médico, pueden ser revelados cuando la autoridad lo considere conveniente. Para los... Bueno, el código del colegio médico que está ahora bajo fuego, que quieren hacerle algunas modificaciones, establece en el artículo 136 el derecho del paciente. No está hablando del derecho del médico, ¿ah? Ya dice el derecho del paciente para que la información que obtengamos a través de los procesos médicos, ¿no es cierto? De manera que todo eso que nosotros podemos entender a través de un simple documento de formación radiológica o de formación de cualquier tipo de algún estudio, examen auxiliar, puede revelar información que es de gran importancia solo para el paciente. Yo no solo que uno oiga, escuche o lea de la historia del paciente es lo que debe guardar, sino toda aquella información relacionada con el paciente. De manera que miren ustedes que ahora que van a empezar y que pronto van a ir a hospitales y pronto van a tener historia clínica de su humano, recuerden esta clase. No pueden revelar esa información. No, nadie puede entrar, un médico de otro servicio, pedir una historia, salvo que se lo hayan solicitado para que abra la historia y se entere de la vida y pormenores de la persona que está hospitalizada. ¿No? Y en ese sentido, pues, tiene mucha razón cuando un médico va a pedir información a otro médico de la situación de un paciente suyo o de un familiar suyo, salvo expresa, eh, llamemos, benevolencia del médico tratante, pues podemos acceder a la información. Pero en principio, la información, el médico tratante determinará si la da o no la da, y si él considera que no le da a ver, no la debe dar. Además de un respeto obvio por los fueros, ¿no? Cada hospital, uno es rey en su propio hospital, su propia sala, en su propio consultorio, ¿no? Es el dueño de la información. Entonces, eh,
Lo cierto es que también existen situaciones en las cuales el secreto no puede ser guardado, ¿no? Ya la bioética, cuando introdujo la no maledicencia como elemento central en la relación médico-paciente, estableció que hay situaciones en las cuales la información que se da o se retiene puede ser de vital importancia para la salud del paciente. De manera que hay algunas cosas que no se pueden revelar, ¿no? Por ejemplo, el, el hecho de que una mujer joven, menor de 16 años, acuda a la consulta, obviamente con acompañamiento de una persona adulta, que se asume que deben ser sus padres, pero podría ser con otras personas. Entonces el médico tiene que tener mucho cuidado en dar la información, ¿no? Porque la información de enfermedades de transmisión sexual en niñas menores de 16 años debe ser otorgada solo a los familiares, en este caso a los padres, ¿no? Entonces ahí el secreto. Y este secreto puede también relacionarse con situaciones que pudieran ser de carácter de violación, algunas situaciones especiales. Si uno encuentra a un niño o un adulto mayor con lesiones traumáticas en una consulta, en una visita, en una emergencia, uno está en la obligación de revelar la información a quien corresponda para que se tomen las medidas del caso. Entonces, el Ministerio Público solicitará las indagaciones, qué sé yo, para aclarar estas situaciones, ¿no? Entonces, el secreto, pues ahí, esa confidencialidad no es que sea violada, ni mucho menos, sino es que en atención de los riesgos de la no maleficencia, uno tiene pues que tomar las decisiones correspondientes, ¿no? De manera que hoy en día creo que todos estamos de acuerdo que en estas situaciones especiales, enfermedades venéreas, enfermedades, situaciones de embarazo, de lesiones compatibles con, por ejemplo, violación por parte de la persona, del adolescente, o niño. Hoy en día, en este mundo tan abigarrado, vamos a ver pues que el comportamiento de los seres humanos adultos muchas veces deja mucho que desear, ¿no? Entonces son capaces de hacer cosas, muchísimas cosas que uno tenga la necesidad de poner en conocimiento. Hace unos años el SIDA, pues el VIH-Sida, también ha tenido una serie de normativas específicas para guardar la confidencialidad de las personas, además de servir de base para tomar las medidas necesarias para comunicar cuando sea necesario a las personas que verdaderamente van a asumir la responsabilidad del sujeto, ¿no? Pero el médico tendrá que tomar en cuenta su concepto de no maleficencia para poder determinar si alguna situación de salud pudiera comprometer a la de otros, por contagio, por riesgo de que pueda suceder algo eh, relacionado con la función del paciente, ¿no? Si usted tiene un epiléptico, no le van a dar pues, permiso para manejar un avión, ¿no? Se entiende, ¿no? Tendrá todos los derechos que quiera, pero él no puede arriesgar a terceras personas. Un alcohólico, un pedófilo o una persona que sea reconocida por el especialista correspondiente, pues no podrá de ninguna manera, eh, quizás para los efectos prácticos uno podría, en una relación médico-paciente de consulta, pues no tiene para qué revelarlo, ¿no? Pero si hay terceras personas expuestas a riesgo, yo creo que sería irracional no tomar alguna situación y considerar que la confidencialidad pudiera ser más bien el elemento central para tomar la decisión correspondiente. Ah, también hay algunas excepciones que no están en el código de ética, pero que están en algunos documentos importantes, y es cuando los pacientes, sobre todo algunos pacientes que no tienen las capacidades absolutas, por ejemplo, pacientes mayores, adultos no mayores, de edades muy avanzadas, a veces no desean que el familiar sea contactado, por diversas razones, ¿no? Y al revés también, a veces los familiares no desean que el paciente sea puesto en autos de la enfermedad que sufre, ¿no? Si tiene un cáncer, entonces dicen, no, no hay que decirle nada, ya,
hay una serie de datos que tienen que ver con ello. Entonces, en ese sentido, el médico tendrá que tomar, en la medida que la información beneficia al paciente o la retención de la información no podría dársela lo que después hemos llamado como el privilegio terapéutico, solamente en esa condición, como la vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, tomar en cuenta ese. Y también cuando los diagnósticos tuvieran alguna trascendencia fundamentalmente epidemiológica, ¿no? En los casos en que estas enfermedades sean de notificación a la autoridad competente de salud, pues no van a tener información, ¿no? Esto se aplica en algunos casos con cierta importancia, ¿no? Por ejemplo, eh, la fiebre amarilla, pongamos, ¿no? Entonces, obviamente ahora están exigiendo, ya no puedes entrar si no tienes vacuna, y si tú entras, no puedes ocultar la información relacionada con una situación que puede crear una epidemia, pues, ¿no? Enfermedades del sarampión, que hoy en día hay brotes que amenazan con producir rápidas muertes. Esas enfermedades del pasado pueden pervivir todavía en algunos reservorios y pueden aparecer y producir pues, rápidamente una diseminación que puede matar personas, ¿no? Entonces uno tiene que tomar en cuenta ello. Y en el código de ética también establece estas ideas que hemos mencionado y que se obtienen a través del acto médico. Y también cuando se utilizan con otros fines, ¿no? Por ejemplo, fines académicos, los congresos, en esas actividades, a veces hay información que puede. Ya no es muy frecuente ahora que hay tantas normativas sobre el tema. Y también en la investigación clínica, ¿no? No se olviden, hoy día la información que ustedes sacan de los pacientes puede ser sumamente sensible para el individuo o la comunidad donde se hace el estudio. Estudios, por ejemplo, sobre el comportamiento sexual, sobre enfermedades de transmisión sexual, pueden ser estigmatizantes, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, hay que tener muchísimo cuidado para manejar estas situaciones con una forma muy especial, porque una vez que ustedes identifican casos de enfermedades en una comunidad, esas personas a las cuales han sido visitadas y a las que se han encontrado algún tipo de resultado que puede influir en las demás, genera una discriminación tremenda respecto de sus congéneres que viven cerca del área geográfica donde está la persona. De verdad es que hay que tomarlos en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta en los casos pues en que la información que deba brindarse tiene relación con eh, la cuestión de los seguros, el ingreso a instituciones que tienen exigencias, etcétera, etcétera. En esos casos definitivamente hay una moratoria de la obligación de guardar el secreto, ¿no? O sea, evidentemente hay situaciones en las cuales se contratan a las personas precisamente para buscar los problemas que los pacientes puedan tener en el momento del estudio para la referencia del futuro de esa persona, ¿no? Um, luego de esto, debemos tomar en cuenta, y esto es una observación ya que van a ser ustedes celumistas, cuando ustedes, lo que habíamos mencionado también en las láminas anteriores, pero ya de una manera directa como una situación ética, uno tiene las obligaciones, ¿no? De, de denunciar a aquellas personas que por alguna razón han tenido algún tipo de problemas con su integridad, ya sea física o mental. Y el médico solamente queda eximido si es que uno se percata de que esto es evidente, ¿no? Ustedes saben que los padres de algunas personas o los familiares provocan serias lesiones en sus familias, sobre todo en los niños y en los adultos mayores. Entonces, estas gentes que no tienen capacidad para hacer la denuncia correspondiente, pues cuando ustedes hacen un estudio, cualquiera que sea, se percatan, tienen que, por una cuestión mínima de esencia personal,
de asumir su rol profesional, tienen que hacer la denuncia correspondiente al organismo correspondiente, ¿no? Generalmente esto en los hospitales se tiene que hacerlo a través de los policías que están ahí, que son los que transmiten al Ministerio Público, que tienen, ya con eso ustedes han evadido su responsabilidad, ¿no? Ya lo que sigue ya es una cuestión, pues, que atañe solamente a las obligaciones de cada institución. Eso ya no tenemos nada que hacer. Nosotros no estamos en ese nivel. Eh, ya en el caso de lo que es el disculpen ustedes, en el caso ya ustedes conocen con mucha precisión analizar un caso determinado para conocer cómo hacen para analizar si deben o no deben revelar un secreto. Ustedes ponen en la balanza, ¿no? El caso clásico ocurrió en Estados Unidos de una niña que fue con su padre a solicitar un trasplante de riñón. Y al hacer el pareo, el matching, se encontraron de que el progenitor no era en realidad el padre biológico de la joven. Entonces se estableció un problema de conflicto. Y el problema era si había que decirle o no la verdad a la niña y al padre de que no eran pues hijos biológicos, ¿no? Eso había, qué cosa habría sucedido, ¿no? Tampoco es un milagro, pero habría sucedido algo irregular. Entonces, en ese sentido, se ha tenido que ver la importancia que hay de usar nuestro método, ¿no? Entonces, ahí ustedes determinarán y tomarán la decisión si en realidad sería necesario revelar la verdad, si sería imprescindible, claro, desde el punto de vista dogmático, diríamos, sí, tiene que revelar, pero ¿eso a quién beneficia? Un padre amoroso va con su hija a donar un riñón, se asume que hay una relación sentimental de padre e hijo. No se me ocurriría romper alegremente esa relación, salvo que, de manera que en ese sentido ustedes, cada médico, tendrán que tener la capacidad de saber cómo utilizar los recursos que tiene a mano para tomar decisiones éticas, ¿no? O sea, yo en ese caso particular creo que habría que tomar en cuenta con mucha cautela revelar información que a veces no nos atañe, ¿no? Esto podría generar en el paciente, en la persona, un daño irreparable, ¿no? Cuando de repente simplemente decir que no hay compatibilidad de punto y no revelar que pues el padre biológico no es, ¿a qué nos metemos en un tema de ese tipo? Entonces, ese secreto, eso sí es secreto, ya no es confidencial, ese secreto, deben ustedes analizar si lo deben o no deben revelar. Y así, en muchas situaciones que se presentan poco extrañas, uno debe tener la capacidad de saber cuándo revelar o no una información. Ahora, miren ustedes, hay algo que me parece importante que les voy a revelar. Este taller al cual tuve la oportunidad de acudir, había una propuesta, por ejemplo, que me parece totalmente sensata. En el caso de mujeres que por norma deben ser acusadas de aborto cuando se les practica un aborto, o se autopractican mejor, digamos esto, ¿no? Una mujer que con el conocimiento de utilizar una píldora de prostaglandina que se usa para otros fines, utiliza este método para abortar. Entonces, la obligación del médico sería, pues, denunciarla a la policía. Si uno recibe en su consultorio una mujer en estas condiciones, entonces lo único que es agarrar el teléfono y decir, señora, acá yo acuso a la señora, o me voy a que venga un policía, o me voy a la policía a hacer la revelación. Y entonces las personas que tienen conocimientos en medicina reproductiva aconsejaban, ¿no? Que los médicos en su magnitud de profesional tenían la posibilidad de no revelar el secreto dado en intimidad. De manera que en condiciones especiales el médico pudiera estar
cumplir con el secreto como se hacía antes, ¿no? Entonces, y esta pregunta me la han hecho varios ginecólogos y he tenido la oportunidad de saber sus opiniones y ver pues, qué decisiones se toman, ¿no? Y efectivamente, ¿no? En los tiempos modernos, las mujeres pueden hacer algunas de estas cosas sin llegar a una inducción criminal, ¿no? Pues ustedes se dan cuenta porque ha habido un tercero, un tipo que además les ha hecho daño, un desgarro del cuello uterino, o ha hecho un... Claro, ustedes están en la obligación de hacer la demanda correspondiente, sobre todo a la persona que hizo el supuesto curetaje, que generalmente puede ser resultar no precisamente inocuo, ¿no? De manera que en esos casos. Pero miren, lo que quiero poner en ustedes es, ustedes como profesionales van a tener que asumir un montón de roles. La importancia que tienen ustedes tener una buena formación para que cuando lleguen estos problemas tomen la decisión sabia, no corrupta, no piratesca, no de sacarle la vuelta, no de sacar dinero, no, no. Cuando tengan una situación de este tipo, tienen ustedes que tener muchísima grandeza espiritual para poder aplicarla de la manera más conveniente. Entonces, el secreto profesional viene a ser nada más pues que la obligación que tenemos, y esto ahí muere la importancia en la cual estamos obligados a cumplir con todo lo que hemos hablado. Y cuando hablamos de profesiones que tienen esta, fundamentalmente somos los médicos, los abogados, los periodistas y los curas. En las otras profesiones también tienen importancia y relevancia, pero no tan matricial como la nuestra. De manera que en todas las profesiones hay definitivamente el famoso secreto profesional. Los límites ya los hemos dicho, ¿no? Ya sabiendo que es un derecho del sujeto, ya no es un derecho del médico, sino una obligación del médico, eh, se verá relativizado a algunas situaciones especiales, fundamentalmente de carácter público. En la Ley General de Salud también establece la importancia de que los casos de adicción deban ser informados, ¿no? El Ministerio de Salud determinará las enfermedades ya a futuro, que seguramente puedan... Miren, esto es del año 1997 y tiene todavía la vigencia que corresponda en estos tiempos modernos. De manera que ya hemos dicho los delitos que pueden ser establecidos como tales, y esto está en los códigos penales, y al facultativo cualquier empleado de sanidad que notando que una persona o un cadáver señales de envenenamiento, tendrá que hacer de oficio, pues, la denuncia correspondiente a la autoridad. Eso ni pensar. Igualmente, en los casos que el profesional de salud y el técnico, el auxiliar o cualquiera, ya esto involucra incluso a los estudiantes de medicina, que puedan hacer revelación de información, aunque no esté en su égida, pues pueden ser susceptibles de responsabilidades civiles o penales, ¿no? El caso de Alan García, por ejemplo, un caballero, pues que fue, ya ustedes conocen la historia, un interno, un presidente le tomó una foto y la hizo viral, ¿no? Bueno, entiendo de que pues era una figura pública, ¿no? Pero el médico, la persona que tomó la foto estaba en sus funciones. No era un periodista, no era un interesado, un civil, era un médico o una persona que estaba pues muy próximo al siniestrado, ¿no? Entonces ahí viene. También hay excepciones porque son de cajón, como por ejemplo cuando el paciente da su permiso expreso cuando lo requiere una autoridad competente, ¿no? Poder judicial. Y cuando fue utilizada, pues, en los casos de presentaciones académicas, ¿no? Y nadie se le va a ocurrir evidentemente, con la confidencialidad del sujeto, ¿no? No vayan a identificarlo y sacarle una foto o algo por el estilo. También a las instituciones que hemos mencionado también, pues en las cuales el estudio se hace precisamente para detectar. Nadie podría meter pues, a la Fuerza Aérea a un paciente daltónico, ¿no? Se va a equivocar y va a tirar, va a disparar al avión amigo, no al enemigo. Y luego también cuando es necesario para que
una junta médica o para cuando se transfiere el paciente a otra institución de salud, que va a ser ya hemos dicho, las situaciones especiales en las cuales estamos obligados a reportar a la autoridad correspondiente. Su salud, que ustedes saben, es la superintendencia de control que tenemos para los actos en general, transgresiones éticas que hay en los hospitales, establece con claridad, ¿no? En casi todas sus denunciados. Los establecimientos de salud deben garantizar la confidencialidad. Eso significa no pueden verse las historias clínicas o los documentos privados de ninguna forma. Luego, esto incluye sanciones a las autoridades. No solamente es la autoridad individual, sino la información que puedas propalarse por los medios públicos. Para eso hay multas administrativas relacionadas con la gravedad de la situación, puede generar responsabilidad civil y penal. Miren hasta dónde hemos llegado. De un derecho del hipocrático a una sanción severa por revelar información. Y el marco legal ya está establecido tanto en la Constitución, en la Ley General de Salud y en la Ley de los derechos de los usuarios en salud. O sea, está cerrado el circuito. Ética, legal y bioéticamente estamos lo importante que deben conocer ustedes estos temas, ¿no? Para saber qué hacer en determinadas situaciones y no ser de las generaciones pues, que tenían una venda en los ojos y que disparaban a diestra y siniestra información que no deberían comunicarse. Y ojo, en las salas donde ustedes trabajen, en los consultorios donde ustedes estén, en los ámbitos profesionales donde ustedes, en la comunicación entre ustedes, en la comunicación en áreas sociales, no pueden hacer identificación de la información que atañe la confidencialidad o secreto de cada persona. Ahí está la clave. El Código Civil peruano también establece con claridad que cualquier persona, mira, que debido a su estado, oficio, empleo, profesión comercial, ya no dice a los médicos, pero en general, y tenga acceso a la información confidencial y la revele sin consentimiento. Miren cómo el consentimiento ya llegó a todas partes. Antes era privativo de los médicos, no, no, ahora ya llegó a todas partes. De manera que hay, miren, 2 años. La confidencialidad finalmente es el término que se está imponiendo y es el término que vamos a usar en adelante para los temas que tengan que ver con estos problemas. Lo que he mencionado, ¿no? Cuando la información puede producir un daño mayor o crear en el sujeto un estado de ansiedad incontrolable, y yo diría innecesaria, que es la palabra, uno debe abstenerse de dar información a la que tiene derecho la persona. ¿No? Pues si ustedes tienen un paciente con una enfermedad mental y le dan una mala noticia o a una persona senil, rasgos de demencia senil o una persona frágil, y entendemos por frágil, pues lo que entendemos que es frágil, ¿no? Psicológicamente, fundamentalmente, no podemos darle esa información. Más allá, obviamente, de la obligación que tenemos de revelar la información a la mayor parte de personas, ¿no? Por favor, no vayan a confundir tampoco. De manera que, por último, el secreto compartido que lo tenemos entre profesionales es algo que está consagrado y que con las limitaciones y las consideraciones del caso puedan ser de utilidad. También hay situaciones en las cuales hay que develar el secreto, ya hemos dicho, y eso es para enfatizar lo que hemos hablado, cuando uno entrega la historia clínica a otro médico previa autorización, secretos que no son en principio absolutos y que pueden primar sobre otros deberes del médico, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en las que no podemos revelar pues, hasta que el Poder Judicial nos obligue, ¿no? El caso del doctor Cavani, que ustedes han escuchado estas últimas temporadas, ¿no? Él tenía la obligación del secreto profesional y solo podía revelarlo ante el Poder Judicial.
Ahora que el sistema judicial no sea lo suficientemente cauteloso, la información se disemina, pues. El periodismo está a la caza de esa información, ¿cómo no? Y por último, la norma siempre de buscar el bien del paciente. Eso es lo fundamental, ¿no? O sea, cuando ustedes sepan, tengan un secreto de la salud del paciente, solamente revelan cuando eso beneficia al paciente. Nada más. O sea, ni seamos ni extremistas, ¿no? No absoluto, ni sí absoluto. La fluoresis, el justo medio. Ah, también hay algunas situaciones especiales en que uno debe tener mucho cuidado. Por ejemplo, enfermedades familiares o hereditarias. Eso tiene que tener uno, más que guardar el secreto, es hacerlo en beneficio de a quienes puedan tener acceso a ese beneficio. No sé, si yo me entero de que un paciente tiene una situación, yo lo máximo que podría hacer es avisar a los familiares más cercanos del riesgo que tienen los otros familiares de tener el problema como el caso de Angelina Jolie, como el caso de muchas enfermedades. Hoy día que viene la medicina de precisión, se van a dar cuenta que ustedes pueden pronosticar en los sujetos y en las herencias de los sujetos la prevalencia de algunas enfermedades que pudieran ya en estos tiempos ser controladas. Y ese es un capítulo nuevo. Lo que he mencionado, embarazos de adolescentes, sin el quanum, las transmisibles que ya hemos establecido, los traumas de dudosa mutación, cualquiera que fuera, cuando el paciente u otros estén en riesgo, ¿no? Imagínense guardar el secreto de un asesino en serie, por ejemplo, un psicópata que ya ha producido dos o tres, entonces y uno se entera, pues tiene que utilizarlo, excepcionarse del secreto, ¿no? O, como hemos visto, cuando el paciente lo autoriza. Muy bien, entonces ya ustedes van a tener que aprender a manejar los casos especiales, que en general hay unos que son mucho más comunes, otros menos comunes, pero ustedes deben saber manejarlos con su propia ética profesional. Entonces, para eso ustedes han aprendido, por lo menos han tomado conocimiento de muchas situaciones que de alguna manera son de vital importancia hoy en día para poder manejar las situaciones que nosotros consideramos de gran importancia. Muy bien, vamos a pasarles. No sé, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna preguntita? Bien, les voy a enviar, por favor, aquí hay alguna preguntita, a ver. Ya, les voy a pasar la asistencia en este momento, por favor, no se me vayan a ir, ya. Muy bien, ya envié. ¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos, un abrazo.